Hola a todos. Hoy es miércoles 5 de agosto de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Scott Ritter, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Scott. Welcome back, Scott. Gracias por invitarme. And let me start, Scott, with what's going on Y déjame empezar, Scott, por lo que está ocurriendo entre Pete Hegseth y CNN. El nuevo informe de CNN dice que Estados Unidos ha utilizado casi el 80% de misiles clave. Y Pete Hegseth reaccionó a eso. Ya sabes, dijo que ese rótulo de CNN no es cierto. Y deberíais avergonzaros, le dijo a CNN. Y no odiamos lo suficiente a los medios de noticias falsas. Y esta es una de las cuestiones clave ahora mismo en Estados Unidos, a medida que avanza la guerra en Asia Occidental. Y no solo CNN ha informado de esto. Reuters y The Wall Street Journal han publicado informaciones sobre lo mismo. No mencionaron el 80%, pero sí dijeron que literalmente Estados Unidos se está quedando sin interceptores a medida que avanza la guerra. ¿Cuál es tu interpretación de la forma en que los medios hablan de estos misiles y de la forma en que Pete Hegseth y el Departamento de Guerra están hablando de ello? Bueno, antes que nada, hay que entender que necesitamos una base de hechos 100% correcta para mantener esta conversación. Necesitaría acceso a información clasificada. Y si tuviera información clasificada, no hablaría de información clasificada. Así que hay muchísimas especulaciones, y todo el mundo tiene que entenderlo. No hace falta ser un genio para darse cuenta. Llevo diciendo esto desde hace tiempo. Nos vamos a quedar sin munición. Lo he dicho. Lo he dicho desde el principio. Las tasas de consumo de munición superan con creces las tasas de reposición. Solo soy un marín sencillo, pero si gasto 10 y solo puedo producir 5, no voy a alcanzar el ritmo. Y al final, me quedaré sin munición y no podré suficiente para reponerla. Matemáticas sencillas de marín. Y esta es la realidad que estamos viviendo. Ahora, Hegseth y compañía parecen estar hilando muy fino. En West Point lo llamarían poner pegas. Ya saben, poner pegas. No es exactamente una mentira, pero tampoco es exactamente la verdad. Sabes cuál es la verdad, pero estás poniendo pegas. Estás diciendo algo que no es mentira, pero no es la verdad. Y eso podría hacer que te expulsaran de West Point por violar el código de honor. Hegseth está poniendo pegas, porque una de las formas en que están haciendo estos cálculos es diciendo que la guerra con Irán es insostenible, que nos hemos quedado sin munición y que por tanto no podemos continuar la campaña. Y esto es correcto, salvo por una salvedad muy importante. Y si el Departamento de Guerra, para continuar la campaña contra Irán, decidiera reducir las reservas de guerra en el Pacífico y en Europa hasta niveles que hicieran imposible que Estados Unidos librara una guerra contra China o Rusia. Ahora bien, si hicieras esto, si fueras a hacerlo, podrías mantener la campaña contra Irán hasta que literalmente te quedaras sin munición. En este momento, nos hemos quedado sin munición desde un punto de vista cualitativo. Es decir, la munición asignada al conflicto en Oriente Medio se ha acabado, está agotada, no queda más. Pero si queremos desvestir a un santo para vestir a otro, podríamos continuar con esto. Pero aquí viene la parte peligrosa, y es sobre lo que la gente tiene que reflexionar. ¿Hasta qué punto Pete Hegseth y sus jefes son absoluta y peligrosamente estúpidos? Mientras hablamos, el Pentágono está rehaciendo la postura nuclear de Estados Unidos, sus políticas de postura nuclear, para incluir planes de empleo nuclear. Son documentos muy importantes. ¿Por qué? Bueno, ahora tenemos que imaginar una guerra con China en la que no tenemos munición suficiente para combatir a China. Ahora tenemos que imaginar una guerra con Rusia en la que no tenemos munición suficiente para combatir a Rusia. ¿Recuerdan a Christopher Donahue, el reciente comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa? Creo que fue en enero del año pasado. Salió y dijo, Kaliningrado está a solo 47 millas. ¡Wow! Podríamos arrasarlo mañana. Hemos estado planificando esto. Estamos preparados. Podemos hacerlo.
lo tenemos en el bolsillo. En primer lugar, la planificación que había hecho se basaba en un programa de inteligencia artificial llamado Maven. Maven se utilizó para atacar Irán, y ahora sabemos que Maven no funciona, porque Maven ataca sencillamente a los objetivos equivocados. Es estúpido. Así que se equivocó. Pero supongamos que Maven funcionara. La munición necesaria para que Maven tuviera éxito ya no existe. Se la han llevado a Oriente Medio, gracias a Pete Hegseth. Así que ahora, si fuéramos a luchar contra los rusos, tendríamos que, en primer lugar, nos quedaríamos sin munición muy rápidamente, lo que significa que necesitaríamos algo para reemplazarla. Y ahora mismo se están redactando nuevos planes de guerra que contemplan el uso liberal de armas nucleares tácticas desde el inicio de cualquier conflicto con Rusia y China. No existe algo así como una guerra nuclear limitada. This is just bombastic. Un arma nuclear táctica no puede usarse de forma aislada. Así que, si lleváramos a cabo estos planes de guerra, estaríamos cometiendo suicidio. Ese es el punto en el que estamos hoy. Este es el peligro de lo que ha hecho la administración Trump. Tiene consecuencias. Y solo quiero que la gente lo entienda. Mientras hablamos, y llevo mucho tiempo preocupándome por esto, sé que hay quienes me odian y dicen, Scott lleva siempre gritando que viene el lobo. No hay armas nucleares. No hay peligro nuclear. Pero mientras hablamos, Estados Unidos está rehaciendo sus planes de guerra nuclear para que al principio de cualquier posible conflicto con China y Rusia no tengamos más remedio que usar ampliamente, y eso no significa solo una vez. Vamos a esparcirlas por todas partes, armas nucleares tácticas, para compensar el hecho de que no tenemos armas convencionales capaces de combatir contra un adversario de igual nivel como China y Rusia. Así estamos. Esta guerra en Irán está haciendo del mundo un lugar mucho más peligroso y la gente tiene que despertar. Por eso escribí un libro titulado Autopista al Infierno y por eso elegí ese título. Porque si no tenemos control de armamentos, vamos por una autopista al infierno y eso significa que todos vamos a morir. La gente dice, Scott, eso es un poco como el Armagedón. Estás siendo irresponsable. ¿Yo? Estoy siendo irresponsable. Porque si no tenemos control de armamentos, estos planes de guerra nuclear se pondrán en marcha. Porque Donald Trump no es lo bastante sensato como para apartarse de malas opciones políticas, especialmente con China. Ha redoblado su apuesta en el Pacífico. Ahora mismo, Taiwán presume abiertamente de relaciones militares secretas con Estados Unidos. Y China está diciendo, ¿qué? Y en algún momento podrían acabar en un tiroteo. Cuando ocurra, China aplastará a Taiwán. Y entonces cuando eso pase, Estados Unidos pondrá en marcha un plan de guerra, porque no podemos limitarnos a quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. Y ese plan de guerra incorporará ahora el uso amplio de armas nucleares tácticas desde el principio, de forma preventiva. Aquí es donde estamos. Quiero decir, no sé cuánto más alto tengo que gritar. Está llegando un punto en el que empiezo a reírme de ello, por la inevitabilidad de nuestra desaparición. No es cuestión de si ocurrirá, es cuestión de cuándo, porque somos demasiado estúpidos para hacer nada al respecto. Quiero decir, siendo sinceros, hay una solución. Se llama votar. Ya sabes, acabo de hacer una diatriba en YouTube. Animo a la gente a que la vea. Dije, ¿qué haría Donnie? Ese es el nombre de la diatriba. Donnie, por supuesto, no Donald J. Trump, el 47º presidente de Estados Unidos, sino Donnie. ¿Conocéis a Donnie por The Apprentice? Antes tenía un programa llamado The Apprentice. Donnie reunía a gente y les hacía hacer cosas, y cuando la cagaban, se volvía hacia ellos y les decía, «Estáis despedidos». Así que ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Donnie ante la incompetencia de Donald Trump? Y sabemos cuál es la respuesta. Estás despedido. Y si no lo despedimos a él, y a todos los demás vinculados a él, y a todos los demás que creen que es buena idea tener un nuevo plan de postura nuclear que contemple el uso amplio de armas nucleares tácticas al principio del conflicto,
Si no los despedimos, vamos a morir. Ese es el punto en el que estamos. Scott, Donald Trump decidió no atacar Irán. Dijo que esta vez iban a destruirlo todo. Las redes eléctricas, las infraestructuras, las instalaciones petroleras, todo. E Irán respondió que iba a hacer lo mismo con los países del Consejo de Cooperación del Golfo y con Israel. Y al final, canceló el ataque. Y para quienes están en contra de la guerra, mucha gente está contenta porque no quiere ningún tipo de escalada bélica. Pero la realidad es que Donald Trump está acorralado en Asia Occidental, en Estrecho de Hormuz. Bueno, ¿cuál es su interpretación de la forma en que él está intentando de algún modo? Hoy hemos sabido por Associated Press que existe un acuerdo entre el gobierno de Omán y los iraníes, que debe ser ratificado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y por el líder supremo de Irán, y todavía no han ratificado las negociaciones entre Irán y Omán. Pero, en cualquier caso, la parte iraní ha dicho que eso no significa que vayan a abrir el estrecho de Hormuz. Significa que hay un nuevo acuerdo entre los dos gobiernos y que la apertura del estrecho de Hormuz depende de lo que ocurra entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Bueno, de nuevo, la misma respuesta que antes. Aquí estamos manejando muchas especulaciones. Estamos viendo informaciones. Sabemos que a menudo distintos actores utilizan el espacio mediático para lograr dominio informativo, por las razones que sean. Pero yo ya dije esto hace mucho tiempo en este programa. De hecho, podemos rebobinar. Dije que creo que al final se alcanzará un acuerdo que permita a todos salvar la cara en el estrecho de Hormuz entre Irán y Omán, y luego Omán cerrará un acuerdo paralelo con Estados Unidos. Eso parece ser lo que está ocurriendo aquí. No hay una negociación directa entre Irán y Estados Unidos. Hay una negociación entre Irán y Omán sobre la apertura del estrecho de Hormuz. Ya sabe cuál será el régimen de cobro de peajes. ¿Se aplazará? ¿Se eliminará? No lo sabemos. Pero habrá un acuerdo paralelo entre Omán y Estados Unidos. Le dará a Estados Unidos la apariencia de que es responsable de la apertura del estrecho de Hormuz. Y, como tiene influencia sobre Omán, no ha cedido la totalidad del control a Irán. Sabemos que eso es absurdo, pero este encargamiento político de podrían verse podría ponerse a disposición y que por eso acepta parte de esta negociación. No sé qué hará el gobierno iraní, porque no están por la labor de hacer gestos que le permitan a Donald Trump salvar la cara. Una de las cosas que han dicho es que Estados Unidos tiene que dejar de amenazar, que no puede haber ningún acuerdo mientras haya amenazas. Lo interesante es que justo antes de entrar en antena estaba revisando las noticias. Y de nuevo, es peligroso ponerse a mirar los contenidos de Internet, pero parece que el Departamento del Tesoro ha retirado la designación terrorista a 3 entidades de los Guardianes de la Revolución iraní que la tenían anteriormente. Así que parece que Estados Unidos está haciendo algo, porque Irán siempre ha dicho que las cosas tienen que hacerse por adelantado. No vamos a hacer algo y esperar a que Estados Unidos actúe. Así que parece que ahora mismo están ocurriendo cosas para hacer posible este acuerdo. Si esto es cierto, el Departamento del Tesoro está eliminando determinadas clasificaciones de la Guardia Revolucionaria iraní, lo que les librará de sanciones. Se está creando una nueva realidad, un marco jurídico nuevo. Son cosas que Irán había exigido que se hicieran, y parece que algunas al menos se están haciendo. De nuevo, ¿será esto satisfactorio para el gobierno iraní? No lo sé. No puedo hablar en su nombre. Lo que sí sé es lo siguiente. Esta es una medida temporal vinculada al memorando de entendimiento, que básicamente reinicia el plazo de 60 días para que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo nuclear. Y ahí está el problema, porque Irán no va a hacer nada en ese frente.
Insisto, hay algunas medidas que podrían permitir salvar las apariencias y que Irán podría adoptar. Ya hemos hablado de esto antes. No sé si Irán está dispuesto a hacerlo. Si permiten a Donald Trump una vía para salvar las apariencias respecto al problema del estrecho de Hormuz, en teoría podrían plantearse una fórmula para salvar las apariencias en relación con el acuerdo nuclear. Básicamente, sería revivir de algún modo el acuerdo nuclear que se había pactado antes de que Estados Unidos bombardeara a Irán en febrero. Sabemos que ese acuerdo fue aprobado por el gobierno iraní. Claro, hoy vivimos en un mundo diferente, y quizá políticamente no quieran hacerlo. Pero si hicieran eso, permitirían que Donald Trump dijera, tengo un acuerdo mejor que el que tenía Barack Obama, lo cual sería una victoria política. Porque entonces podría presentarse ante el pueblo estadounidense y decir, he asegurado el estrecho de Hormuz y tengo un acuerdo nuclear mejor que el de Barack Obama. Y los iraníes podrían limitarse a decir, lo que tú digas, fúmate lo tuyo y vete. Y podríamos seguir adelante. ¿Pero está Donald Trump dispuesto a aceptar eso? El problema es que estamos tratando con un hombre al que el gobierno ruso ha calificado de emocionalmente inestable. No es un actor racional. Lo sabemos por el caso de Arabia Saudí. Le vimos tirar por la borda una negociación de entre 6 y 8 meses sobre el enriquecimiento nuclear. Exigir, en el último segundo, que Arabia Saudí se adhiera a los acuerdos de Abraham, algo que no formaba parte de la negociación. ¿Por qué? Porque se ha despertado de mal humor. Puede despertarse de mal humor en cualquier momento de aquí a 60 días. ¿Quién sabe cómo funciona este hombre? Es un hombre que no es racional. Habla de, ya sabe, infligir un daño enorme a Irán. Quiero decir, es un hombre que se ha vuelto adicto a esta idea de que maneja las herramientas del poder, de que puede causar dolor y de que es casi divino en su capacidad para repartir dolor o evitarlo. De que él, Donald Trump, es una entidad suprema, una deidad. ¿Cómo se lidia con un hombre así? No lo haces. Pero tienes que afrontar las situaciones, y creo que eso es lo que parece estar haciendo Irán. Mire, el gobierno iraní sabe que tiene la capacidad militar para imponerse. Lo saben. También saben que si Donald Trump subiera un poco el nivel, se causaría un daño grave a la economía iraní que duraría décadas. También provocaría un daño grave a la economía mundial, porque Irán se verá obligado a cumplir sus propias amenazas de destruir la producción energética de Entemir. ¿Es ese el camino que Irán, como Estado-nación, quiere seguir? No lo creo. ¿Es un camino que necesiten seguir? En absoluto. Tanto Rusia como China, creo yo, están defendiendo entre bastidores una estabilidad a largo plazo, lo que significa que hay que poner fin a este conflicto. El conflicto tiene que terminar en unos términos aceptables para Irán. Pero, por ejemplo, Rusia ha dicho que la guerra en Ucrania no terminará hasta que se aborden las causas profundas del conflicto. Así que Rusia simpatiza con la difícil situación de Irán, pero también sabe que a veces hay que llegar a compromisos, como intentó hacer Vladimir Putin en Anchorage, ya sabe, en agosto de 2025. Así que creo que se está ejerciendo cierta presión política sobre los iraníes para que no cedan en cuestiones de soberanía ni en cuestiones de fondo. Pero cuando se trata de la imagen política que nos rodea, que envuelve esta situación, quizá la mejor manera de encontrar una salida sea permitir que Donald Trump haga una declaración que no tenga ningún significado en el ámbito geopolítico, pero que sí pueda tenerlo en la política interna. Algo que alivie la ofensa para la opinión pública estadounidense que supondría una derrota en Oriente Medio. ¿Quién sabe? Pero creo que hacia ahí nos dirigimos. Si tuviéramos un líder racional en Estados Unidos, creo que esa sería la dirección que estaríamos tomando, y podría decir con confianza que ya hemos salido del peligro. Pero estamos tratando con Donald Trump. No hemos salido de nada. Puede cambiar de un momento a otro. How do you see
¿Cómo ve la forma en que habla Israel? Sabemos que recientemente hubo una reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Parece que la reunión no fue nada bien, pero Benjamin Netanyahu salió y dijo: "Esta fue una de las mejores reuniones que he tenido con Donald Trump. Y según tengo entendido, supongo que Israel estaría más que encantado de que Estados Unidos permaneciera en la región, de que el conflicto siguiera y siguiera, de que las dos partes lucharan entre sí, mientras ellos se quedan al margen sin ningún problema. Porque el campo de batalla serían los países del CSG e Irán, y Estados Unidos e Irán se matarían mutuamente". Básicamente, Irán atacando las bases estadounidenses y a los soldados estadounidenses, y Estados Unidos atacando objetivos iraníes, ya sabe, militares, y ya sabe, las ciudades y todos esos puertos y todo lo demás. Creo que al final, esto beneficiaría a Benjamin Netanyahu y a su posición en Israel, porque él dice que la guerra ha empezado. Ahora mismo estamos en buena posición, no estamos haciendo nada, pero nos estamos beneficiando del caos que se ha creado en Asia Occidental. ¿Cree que van a poder seguir así? Me da la impresión de que de algún modo son capaces de manipular toda la situación. ¿Cuál es su interpretación de esto? What is your understanding of that? Tengo entendido que Benjamin Netanyahu está ahora mismo en una lucha política por su supervivencia. A su partido no le va bien en las encuestas de cara a las próximas elecciones. Probablemente perderá el cargo de primer ministro y quedará expuesto a ser procesado y encarcelado. Esa es mi impresión ahora mismo. Y para Benjamin Netanyahu, eso es lo único que importa. No le importa Israel, le importa Benjamin Netanyahu. Es la versión israelí de Donald Trump, un narcisista envuelto en la apariencia de un líder nacional. Y lo mismo ocurre con el conjunto de la escena política israelí. Ya sabe, se empujan unos a otros, forcejean para ver quién va a ser el número uno. Hay ciertas realidades. Veamos la economía israelí. No funciona. ¿Cómo se puede decir que esto es bueno para Israel? Es una economía que no funciona. Veamos al ejército israelí. No tienen defensa aérea. ¿Y quiere hablar de capacidad de presión? El general al mando de las fuerzas estadounidenses en Europa le ha dicho al Pentágono: si no me dan más destructores, porque básicamente nuestro escudo global de defensa contra misiles balísticos depende en gran medida de destructores de la clase Aegis equipados con interceptores SM-3 y SM-6. Si no destinan más a Europa, voy a tener que retirar destructores que ahora se están utilizando para proteger a Israel, porque la prioridad debe ser la protección del territorio nacional. Los israelíes están como, ¿qué? ¿Van a hacer qué? No pueden retirar ese barco, porque es lo único que derriba misiles. Nos hemos quedado sin misiles. Nos hemos quedado sin defensa antimisiles. Solo Estados Unidos tiene misiles, y ahora están hablando de retirar esto. Y creo que esto también es construir Fawn sobre Israel para hacer y saber que no son los primeros. Escuchen esa declaración que hizo. Es muy raro que un alto cargo militar haga una declaración así. Si no consigo otro destructor, tendré que retirar uno de Israel, porque defender a Estados Unidos es más importante que defender a Israel. Creo que fue una señal muy contundente, y creo que es una señal que se le ha repetido una y otra vez a Netanyahu, y por eso Israel se muestra de repente dispuesto a cumplir. Ahora bien, todos sabemos que los israelíes se sientan ahí y no paran de hablar porque todo es una maniobra de imagen política. Pero la realidad es, ¿qué está haciendo Israel? Y la respuesta es absolutamente nada. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué no? Porque no pueden. Si Israel quedara expuesto a ataques, Israel no puede defenderse. Y si Israel amplía la guerra de una manera que ponga en riesgo los recursos estadounidenses, haremos con Israel lo mismo que ya hicimos con los japoneses y los surcoreanos, retirarles la capacidad de protegernos. Así que creo que Israel no está en una posición tan fuerte como todo el mundo piensa. Creo que Netanyahu es políticamente débil por las próximas elecciones, en las que probablemente a su partido no le irá bien.
Y también son débiles militarmente. Ya saben, pueden quedarse ahí hablando todo lo que quieran, pero la realidad es que no les va bien en Líbano. No pueden avanzar, los están masacrando. Los drones de Hezbollah los van eliminando. Políticamente se están debilitando en Líbano. Aunque Tom Barak negoció este acuerdo, ese acuerdo no fue con Líbano. Fue entre el presidente libanés e Israel. Líbano no lo respalda. Hezbollah es una fuerza en Líbano. Israel está ocupando ilegalmente Líbano. Y Hezbollah se ve fortalecido por esta ocupación ilegal y aún más fortalecido tras el estúpido acuerdo alcanzado entre el presidente libanés, Israel y Estados Unidos. Quiero decir, Israel simplemente no está en una posición fuerte. Actúan como si lo estuvieran, pero no lo están. Sabemos que una de las principales razones de Irán, al menos por lo que hemos escuchado de la postura iraní, tiene que ver con el estrecho de Hormuz. Básicamente, quieren mantener el control y la superioridad en el estrecho de Hormuz. La prioridad es la seguridad iraní. No quieren que Estados Unidos envíe más armas y radares a estos países del Consejo de Cooperación del Golfo para preparar nuevos ataques, una nueva ronda de ataques contra Irán. Y esa es una de las principales razones por las que controlan el estrecho de Hormuz. Saben que Estados Unidos puede llevar esas armas por avión y demás, pero, al menos en lo que respecta al estrecho de Hormuz, quieren controlarlo. El otro punto es la forma en que Irán está escalando, de algún modo, la guerra con el Kurdistán iraquí. Hemos visto cómo han obligado, en cierta manera, a Estados Unidos a retirar esos sistemas de defensa aérea, los sistemas Patriot del Kurdistán iraquí, porque si no los retiran serán atacados por misiles o drones iraníes. Esta es la forma de protegerlos y quizá enviarlos a Israel. Y han llevado a cabo operaciones terrestres, Scott. Las fuerzas especiales iraníes han realizado operaciones terrestres en el Kurdistán iraquí, y eso podría ocurrirle a Bahrein, diría yo, o a Kuwait, si se producen escaladas en la región. Pero en general, viendo la situación en la que está Irán y que intenta evitar una nueva ronda de guerras, cree que podrán evitarlo controlando el estrecho de Hormuz. O tarde o temprano, Estados Unidos llevará más armas, más munición, logística, y volverán, incluso bajo la administración Trump. Porque no sé si el próximo presidente de Estados Unidos va a ser, ya sabe, esto es Donald Trump. Conocemos la diferencia. Incluso Joe Biden, en aquellos días, no decidió involucrarse tanto en Asia Occidental. No lo sé. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Me parece que los iraníes han convertido el estrecho de Hormuz en su carta de triunfo definitiva y lo han vinculado al conjunto de las obligaciones asumidas en el memorando de entendimiento. Así que no van a permitir que Estados Unidos elija qué partes del memorando quiere cumplir y cuáles quiere ignorar. Por lo que parece, para Irán, si Estados Unidos incumple una sola cosa, todo queda roto y el estrecho de Hormuz vuelve a cerrarse. Es su base definitiva. Por eso, no veo que Estados Unidos vaya a tener margen de maniobra más adelante. Como hemos visto en el pasado, cuando Donald Trump firmó por primera vez el memorando de entendimiento, dijo: "No tuve más remedio que firmarlo porque me quedé sin petróleo". Entonces, ¿cuánto tardaremos en recuperar nuestras reservas de petróleo hasta el punto en que este hombre emocionalmente inestable sienta de repente: "Oye, he ganado un poco de tiempo"? Podemos entrar y seguir jugando un poco más. Ya sabes, puede engañarse a sí mismo pensando que van a aumentar la producción de interceptores, enviarlos de urgencia a Oriente Medio y decir: ahora tenemos suficientes para 1 o 2 semanas de combates. Quizá esta vez consiga que los iraníes cedan. ¿Quién sabe? Con Donald Trump todo es muy impredecible, pero creo que los iraníes han dejado claro, y así lo han expresado, que es todo o nada, que se cumple la totalidad del memorando de entendimiento o no se cumple nada, que Estados Unidos no puede elegir qué partes va a cumplir y cuáles va a ignorar.
Así que esperemos que haya gente asesorando a Donald Trump. Pero, de nuevo, da igual, porque el hombre es emocionalmente inestable, muy irracional, y hará lo que le dé la puñetera gana. In the MOU, there was no mention of Sí. Yemen. En el memorando de entendimiento no se mencionaba ni Yemen ni Palestina. Y ahora mismo, Yemen está definiendo sus políticas, reconfigurando la región en función de esa política, de la capacidad de presión que está ejerciendo ahora mismo. Y hoy hemos tenido un nuevo ataque. Uno de sus misiles alcanzó a uno de los petroleros saudíes en el Mar Rojo. Están intentando controlar el Mar Rojo. Y supongo que reciben información de inteligencia. No sé cómo es la comunicación, pero necesitan que esa información venga de algún lugar para ayudarles en el caso de Bab el-Mandeb. Y parece que lo están haciendo eficazmente para presionar a Arabia Saudí. Cree que el bloqueo obligaría a Arabia Saudí a cambiar su política hacia Yemen, mantenida durante más de una década. More than a decade policy toward Yemen. Sí, eso creo. Es una arte ganadora. Quiero decir, cuando Arabia Saudí desvía el 70% de su producción de petróleo a Yanbu, al ir a Yanbu, ahora tienes que salir por Bab el-Mandeb o subir hasta el canal de Suez, lo cual, desde el punto de vista de la rentabilidad, no es rentable en absoluto. De hecho, algunos de los petroleros más grandes no pueden atravesar el canal de Suez. Así que es una carta de triunfo que Ansar Allah tiene ahora y la está utilizando con mucha eficacia. Y lo interesante es que Irán puede seguir, ya sabes, influyendo en los mercados energéticos mundiales, simplemente haciendo que Ansar Allah cierre Bab el-Mandeb. Irán puede decir, no forma parte del memorando de entendimiento, no es asunto mío, y aún así convertirlo en asunto suyo. Así que los iraníes son muy hábiles en sus negociaciones. Ya sabes, vincularon el Líbano, pero no vincularon a Irán. No vincularon Gaza, pero han vinculado Gaza. Recuerden que Gaza está vinculada constitucionalmente. La causa palestina está vinculada constitucionalmente. Así que ya saben, los iraníes tienen una posición mucho más fuerte de lo que creo que nadie en Occidente ha comprendido. Y una de las razones es que entienden la región mucho mejor que nadie en Occidente. Entienden la realidad de Ansar Allah. También conocen la historia. ¿Cuánta gente sabe que el sur de Arabia Saudí forma parte en realidad de Yemen? Hay gente que ha estudiado esa historia y entiende que los saudíes se lo robaron a Yemen. Y que en realidad se lo robaron a los husíes, a las tribus que hoy constituyen Ansar Allah. Y en Arabia Saudí existe una gran preocupación porque Ansar Allah quiera recuperar esas tierras. Y si esta guerra se vuelve existencial, es probable que Ansar Allah recupere estas tierras. Así que la situación es mucho más complicada de lo que la gente cree. La idea de que Estados Unidos puede bombardear a Ansar Allah hasta someterlo queda desmentida por 12 años de desafío por parte de Ansar Allah, desde 2014, cuando Arabia Saudí, actuando como fachada de Estados Unidos y sus socios europeos, con el respaldo de los Emiratos Árabes Unidos, inició una campaña aérea incesante diseñada para aplastar a Ansar Allah. Y aquí estamos, 12 años después. Ansar Allah sigue vivo y bien, sigue existiendo. No han logrado ninguno de sus objetivos. Me refiero a los saudíes. Así que la idea de que podemos bombardear a Ansar Allah hasta someterlo simplemente queda contradicha por los hechos. Pero ha mencionado que Irán conoce la región. Sabemos que Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Bahrein están todos en esa región, situados en esa región. Tienen que entenderla. ¿Ve usted ese tipo de comprensión? En su opinión, ¿cuál es su percepción a medida que pasa el tiempo? ¿Va a cambiar? ¿Van a cambiar sus políticas hacia Irán, hacia Yemen, hacia Asia Occidental? ¿O van a redoblar su apuesta por la forma en que lo ven? Porque el ataque contra Irak, sinceramente, no demuestra que Arabia Saudí entienda del todo la situación en la que se encuentra, en mi opinión. Y quizá veamos, esta noche o mañana, un nuevo ataque de Irak contra Arabia Saudí
contra las instalaciones petroleras saudíes. En mi opinión, eso va a ocurrir tarde o temprano. Pero la razón por la que hago esta pregunta es que por mucho que hablemos de Irán, no todo depende de la postura iraní. Depende de las políticas de Arabia Saudí, de Qatar y de todos esos países, de una combinación de ideas en esa región. Bueno, digámoslo así, Irán podría sufrir un daño catastrófico en su capacidad de producción energética y aún así sobrevivir como Estado-nación, incluido el actual gobierno, porque tiene instituciones de gobierno vinculadas a una constitución, y esa constitución está vinculada al pueblo. El pueblo es Irán. Ahora miremos a los estados árabes del Golfo. Son un grupo de príncipes y jeques gordos, obesos y perfumados que consiguieron su puesto porque los británicos los nombraron, los ungieron como jefes de antiguos territorios coloniales. Son falsos, falsos de cojones. No tienen ningún vínculo con el pueblo, no son del pueblo, no los vota el pueblo. Pueden hacer lo que les dé la gana. Y créanme, el nivel de corrupción que llevan a cabo estos, ya saben, líderes, es alucinante. Si el pueblo llegara a conocer la verdad sobre lo que hacen sus líderes en su nombre, sobre cómo abusan de la riqueza de la nación para sus propias perversiones personales, sería su fin. Así que estos estados árabes del Golfo se enfrentan a su supervivencia existencial futura. Necesitan poder producir energía para generar la riqueza que sostiene su existencia. Y parte de esa existencia consiste en sobornar al pueblo. Ya saben, tienen tanta riqueza petrolera que reparten subvenciones, regalan coches, lo que sea. Todo es un soborno al pueblo, pero la inmensa mayoría va a destinar a mantener un estilo de vida deficiente. Y si pierden este acceso a esos fondos, en primer lugar, desaparecen los sobornos. Recuerden, lo primero que van a recortar es el dinero destinado a otros, no el suyo propio. Pero entonces desaparece su capacidad para mantener su estilo de vida y para financiar los costes de los mecanismos de seguridad que los mantienen en el poder. Mecanismos de seguridad vinculados a Estados Unidos y a otros países mediante diversos acuerdos de defensa. Todo eso se desvanece. Ya están viendo cómo se deteriora su relación de seguridad con Estados Unidos. Y entonces tienen que hacerse la pregunta, ¿quién va a financiarnos? ¿Quién va a cuidar de nosotros? ¿Quién va a protegernos? ¿Quién va a defendernos? Y la respuesta ahora mismo es nadie. Así que están por su cuenta. Y entonces, ya sabes, ahora se vuelven realmente débiles, porque basta con que Irán o las milicias populares de Irak lancen algunos ataques que paralicen la producción de energía. Y ya sabes, se cierra el grifo del dinero. Y cuando eso ocurra, estas personas o huyen para salvar la vida o mueren, porque habrá ataques violentos, convulsiones en Oriente Medio. Ya sabes, hablamos de la primavera árabe. La primavera árabe acabará llegando a donde tenía que llegar, a esos príncipes perfumados y no elegidos de Oriente Medio. Así que creo que entienden la situación en la que están ahora mismo. Y ya sabes, creo que China tendrá mucho que decir en el futuro, porque China necesita estabilidad económica. Así que creo que China no juega a juegos de moralidad. Es como, ¿quién manda? Tú mandas. De acuerdo, nos ocuparemos de vosotros. Pero China ya ha demostrado cierta predisposición a negociar un acercamiento entre Irán y Arabia Saudí. Quizá podría hacerlo de nuevo si se le diera la oportunidad. Pero China no puede actuar diplomáticamente en una región dominada militarmente por los estadounidenses. Y eso exigirá desmantelar la presencia militar estadounidense, lo cual es, en cierto modo, la antítesis de los acuerdos de seguridad que estos falsos jeques necesitan para mantener a sus mimadas familias reales en el poder. Es un momento muy peligroso, muy inestable. Pero Irán tiene todas las cartas. Irán puede acabar con la existencia de todas y cada una de las clases gobernantes árabes del Golfo en una semana. Lo único que tienen que hacer es lanzar sus misiles. Pero ya sabe, cuidado con lo que desea. A veces, el caos y la anarquía que vendrían después,
quizá no compensen. Así que creo que aquí los chinos están jugando con estos estados árabes del Golfo. Ya hemos hecho negocios con ellos antes. Reduzcamos las tensiones. Abramos posibilidades manteniendo los negocios con ellos. Irán, ya sabe, este no es el Irán de los años 80. No creo que el deseo de que se subleven las provincias orientales de Arabia Saudí o de que se subleve Bahrein sea hoy tan fuerte como lo era antes. Si esta guerra continúa, podría darse el caso de que algunos de los antiguos partidarios de la línea dura vuelvan al poder y digan, no, tenemos que hacer esto. Pero ahora mismo, creo que Irán se conformaría con estabilidad. Porque recordemos, Irán ha dado un giro alejándose de Occidente. Y eso implica alejarse de territorios que están bajo la influencia de Occidente, entre ellos los estados árabes del Golfo. Lo único que Irán necesita de los estados árabes del Golfo es estabilidad y paz. No necesita nada más, no necesita favores, no necesita esto. Irán ya ha establecido vínculos con su futuro, Rusia, China y Oriente. Y creo que esa es la dirección que seguirá Irán. ¿Cree que hubo un informe de Reuters ayer que decía que Estados Unidos, recientemente, ha estado utilizando HIMARS y ATAC-MS? Y ya sabe, estaban atacando la parte occidental de Irán, justo junto a la frontera con Irak, en esa provincia. Y parece que Reuters, en un informe reciente, dijo ayer, informó de que Estados Unidos está empezando a quedarse corto de esos misiles, ATACMS, PRSM y misiles de precisión, y están utilizando. El alcance de esos misiles es de 250 o 300 kilómetros, si no me equivoco. The range of these missiles is 250 or 300 kilometers, if I'm not mistaken. And this is one part if they try to go on offensive, Scott. Esta es una posibilidad si intentan pasar a la ofensiva, Scott. La otra serían los cazas, usando misiles de largo alcance como los Tomahawk y otros de este tipo, que pueden lanzar desde lejos de las fronteras iraníes. Porque en los ataques recientes, los últimos ataques, no hemos visto ningún tipo de incursión en el espacio aéreo iraní. Supongamos que Donald Trump sigue considerando una nueva guerra con Irán. ¿Qué opciones tiene? Porque hoy ha dicho que va a escalar la situación, que va a golpearles con dureza si no aceptan lo que Donald Trump está exigiendo. Quiero decir, normalmente las palabras no matan a la gente. Podrían conducir a políticas que maten a la gente. Pero decir que vas a destruir Irán y destruir Irán son dos cosas totalmente distintas. Como has señalado, la escasez de armamento que existe en Estados Unidos ha llevado a emplear distintos mecanismos de violencia cinética contra Irán. Nos quedan muy pocas armas de largo alcance lanzadas desde aeronaves. Y por eso, con las aeronaves, hemos tenido que usar lo que se llaman HODAM, que son bombas con sistemas de guiado por satélite que les permiten planear. Así que, si las sueltas desde una altitud bastante elevada, la bomba puede planear sobre una zona definida y alcanzar un objetivo. No se profundiza mucho en esto, porque hay que mantener el avión fuera del alcance de la defensa antiaérea. Usamos HIMARS, que emplea la munición GMLRS, usamos ATACMS, y luego usamos el misil de ataque de precisión. Según tengo entendido, prácticamente nos hemos quedado sin misiles de ataque de precisión. Creo que al principio solo había 90. Disparamos 80 hasta el mes pasado y quedan 10. No se puede hacer mucho con 10 armas. En cuanto a los ATACMS, básicamente hemos agotado las existencias. Tenemos que retirar ATACMS de Corea del Sur y de Europa. Y en cuanto lo hacemos, perdemos todo el potencial que tuviéramos. Sabemos que el potencial es limitado, porque los ucranianos usan ATACMS y HIMARS contra los rusos. Y los rusos han descubierto cómo interferir la señal GPS, cómo falsear la guía inercial y básicamente cómo perturbar estos ataques, de modo que el porcentaje de éxito es realmente muy bajo. Pero Irán puede que tenga, o puede que no tenga, capacidad de falseamiento. No sé qué daños de combate se están causando a Irán.
Mi impresión es que probablemente Rusia compartió la capacidad para contrarrestar los HIMARS y los ATAC-MS, y los iraníes también están aplicando esas medidas. Pero los estamos usando porque no tenemos suficientes armas de alcance de separación. Hemos agotado nuestras reservas de misiles Tomahawk, así que estamos bombardeando, básicamente, el extremo occidental y el extremo sur de Irán con lo que tenemos, pero no podemos llegar al interior. Irán tiene misiles con mayor alcance que los nuestros, lo que significa que puede operar desde una profundidad estratégica a la que no podemos llegar con el armamento disponible. Y puede castigar a todos los países árabes del Golfo y atacar zonas más profundas de Jordania. Así que bueno, lo que ha descrito demuestra claramente que sencillamente no podemos librar una guerra más amplia contra Irán. Hemos llevado nuestro potencial de combate al límite. Nos falta la capacidad de proyectar poder de forma significativa y sostenida en la profundidad estratégica iraní. Mientras tanto, Irán sigue pudiendo amenazar la totalidad de la profundidad estratégica de Estados Unidos y de nuestros aliados en la región. Hay dos puntos importantes para Donald Trump. Uno de ellos es que el estrecho de Hormuz vuelva a abrirse, a ser como era antes de que empezara la guerra, con todos sus buques entrando y saliendo. Y el otro punto es el programa nuclear iraní. Y teniendo en cuenta estos dos puntos, parece que Donald Trump está presionando ahora, o intentando obligar a los iraníes a hablar del programa nuclear en esta fase. Durante el memorando de entendimiento, se suponía que debían hablar de ello. El memorando de entendimiento sería el primer paso. El segundo sería el programa nuclear iraní. Y Donald Trump lo intentó esta vez. Intentó hablar sobre el programa nuclear iraní. Irán dijo, no vamos a hablar de eso. Y será más adelante, después de lograr, ya sabe, después de que se cumplan o se apliquen las condiciones previas. Y desde el punto de vista de las personas que rodean a Donald Trump y del propio Donald Trump, ¿qué incluiría ese acuerdo? Ese acuerdo que incluiría, ya sabe, el estrecho de Hormuz, junto con el programa nuclear de Irán. ¿Y cómo ve la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos, cuando sabemos lo difícil que es para Donald Trump y su administración levantar las sanciones primarias y secundarias? Bueno, has descrito dos conjuntos de problemas. Uno es un problema de política interna para Donald Trump en relación con las sanciones. La cuestión es que, aunque el Congreso, ya sabes, no puede retirar las sanciones, el presidente tiene una cláusula en cada ley de sanciones que le permite eximir su aplicación sin tener que acudir al Congreso. Puede que tenga que enviar un informe, pero no necesita pedir permiso. Puede decir no voy a hacerlo. Y el Congreso no puede hacer nada al respecto. Así que, ya sabes, el presidente sí tiene esa cláusula de escape. El problema es que se acercan las elecciones de mitad de mandato, y ya sabes, el presidente no puede permitirse conflictos políticos internos, especialmente uno que pueda explotarse con tanta eficacia como el asunto de Irán. ¿Sabes de lo que hablo? No hace falta ser un genio para entender que basta con que una Laura Loomer diga que murieron 50,000 manifestantes iraníes. Y entonces, en la mente de un porcentaje significativo de estadounidenses conservadores, eso se convierte en la verdad. Y eso hace que al presidente le resulte difícil actuar políticamente, porque entonces habrá oposición en el Congreso. Así que el presidente sí tiene una dura batalla por delante. Como ya he dicho antes, hay un acuerdo en marcha. Quiero decir, si yo fuera el negociador, no quiero echarme flores, pero si yo fuera el negociador, ya tendríamos un acuerdo. No me cabe ninguna duda de que tendríamos un acuerdo. Ya te lo expuse antes. El acuerdo es, ya sabes, el acuerdo entre Irán y Omán sobre el estrecho de Hormuz, en el que Estados Unidos se incorpora a la parte omaní. Así que cualquier acuerdo sería bilateral, pero le permite a Trump decir, tengo un mínimo de control sobre el estrecho de Hormuz que antes no existía. Y el otro
sobre el acuerdo nuclear consiste básicamente en que Irán acepte el acuerdo que negoció Omán el 27 de febrero y que estaba listo para firmarse cuando Estados Unidos bombardeó el 28 de febrero. Volver a ese acuerdo. Y la forma de venderlo es decir, este es un acuerdo mejor que el JCPOA que firmó Barack Obama. Y eso le da a Trump una salida política. Con esas dos salidas políticas, creo que Donald Trump podría retirarse y limitarse a ocuparse de cuestiones políticas internas y dejar el desmoronamiento de la posición de Estados Unidos en Oriente Medio al próximo presidente. Ya sabes, porque hay cosas que se pueden hacer. Bueno, en primer lugar, no vamos a poder intervenir automáticamente y retomar lo que hacíamos en el pasado. Hemos sufrido demasiados daños en las infraestructuras, así que habrá que adjudicar contratos. Habrá que negociar contratos con gobiernos anfitriones que quizá no estén tan encantados de que sigamos con esta relación. Hay fondos que deben asignarse y, por tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel interno y político, sin que Trump tenga que decir, me estoy retirando de Oriente Medio. Pero lo cierto es que nos estamos retirando de Oriente Medio y luego dejar que la próxima administración deshaga todo eso y cargarles la culpa a ellos. Ya sabe, son maniobras políticas que serían posibles si Donald Trump fuera un actor racional. No lo es. Así que sencillamente no sabemos qué va a pasar. ¿Hasta qué punto está implicada la administración Trump en apoyar a Ucrania en la guerra en curso contra Rusia, Scott? No tanto. Quiero decir, cuando empezó la guerra, volvemos de nuevo al general Donahue. Se proporcionaron sistemas HIMARS. Para que Ucrania pudiera usar los HIMARS, tuvimos que crear una célula de selección de objetivos en Alemania. Creo que se instaló en Wiesbaden. Y luego en Mainz-Kastel había un equipo técnico más específico. Pero para poder disparar los HIMARS, especialmente de una forma que permitiera, porque uno de los aspectos clave no era solo que se dispararan los HIMARS, sino que los HIMARS sobrevivieran. No queríamos proporcionar HIMARS a Ucrania para que Rusia los destruyera. Y por eso hay tácticas específicas. Se han desarrollado. El Cuerpo de Marines ha estado desarrollando esto. Ya sabe, aterrizar un C-130, bajar el HIMARS, cargar los datos de selección de objetivos, disparar, volver a subirlo y despegar antes de que nadie sepa qué ha pasado. Pero eso requiere un conjunto específico de algoritmos de selección de objetivos que se descargan en función de dónde estén. Así que inspeccionan previamente un lugar. El C-130 aterriza, salen, boom, confirman. Datos cargados, disparan. Y, para sobrevivir, Ucrania necesitaba lo mismo. Lo que significa que Estados Unidos se convirtió en la autoridad de selección de objetivos para todos los ataques con HIMARS. Ahora estoy escribiendo un artículo que plantea, bueno, espere un momento. ¿Eso significa que intentamos asesinar al alcalde de Gorlovka en septiembre de 2022? Sí. ¿Eso significa que atacamos deliberadamente un teatro donde unos niños estaban ensayando ballet en noviembre de 2022? Sí. Significa exactamente eso, porque no podrían haber lanzado esos misiles sin nosotros. Donahue creó un sistema. Así que básicamente Estados Unidos localizaba los lugares desde los que iban a disparar. Los ucranianos se acercaban a ellos y entonces nosotros recibíamos su paquete de objetivos. Después aprobábamos ese paquete enviando los datos. No lo llamábamos puntos de interés, un punto de interés. No lo llamábamos objetivo, pero los datos tienen que introducirse. Son datos específicos programados. No se trata solo de que alguien diga, voy a poner mi ubicación y la suya. No, tiene que comunicarse con un misil conectado al GPS. Y hay un sistema de guiado inercial que toma decisiones algorítmicas sobre cómo mover las aletas de control para dirigirlo hacia el objetivo. Es un conjunto específico de códigos que solo Estados Unidos puede manejar y que solo una unidad especial en Alemania puede manejar. Así que todos los objetivos que tenía Ucrania se realizaron de esta manera. Eso fue al principio.
Después, Estados Unidos empezó a reducir, ya sabe, a jugar a juegos políticos, a cortar la inteligencia. Así que lo que hicieron los ucranianos fue replicar el proceso de selección de objetivos junto con socios occidentales. Replicated the targeting. Different kinds of data would be brought in. Se incorporaron distintos tipos de datos. Y luego, básicamente, replicaron el código para que los ucranianos pudieran introducir sus propios datos de selección de objetivos para los HIMARS. Así que hoy sabemos que los ucranianos tienen cierto grado de autosuficiencia en ese aspecto. Por tanto, cuando Estados Unidos dice que les estamos denegando el acceso a inteligencia, cosa que seguimos haciendo, los ucranianos tienen formas de sortearlo. Pero sigue sin ser suficiente, porque los rusos tienen su propia capacidad para interferir las señales de GPS y cosas de esa naturaleza. Así que privarles de información de inteligencia no es hoy un problema tan grave como todo el mundo lo presenta, porque Ucrania ha encontrado una solución alternativa con Europa. Pueden alquilar imágenes comerciales por satélite, y lo hacen. La cuestión son los sistemas de armamento, y en particular el principal es la defensa aérea. No andemos con rodeos. El misil PAC-3 es el único que funciona frente a las capacidades rusas de misiles balísticos. Contra drones, ya sabes, pueden funcionar otras cosas, pero el PAC-3 es el único que tiene la más remota posibilidad de derribar un Iskander. Prácticamente no hay posibilidad de derribar un Zircon o un Kinzhal. Ya sabes, contra un misil ruso, eso no va a ocurrir nunca. Pero el PAC-3 sí les dio la capacidad de contener algunos de los ataques con Iskander y después liberar capacidad para enfrentarse a los Caliber y luego a los drones. Se han quedado sin misiles. No les queda ninguno. Creo que la otra noche hubo un ataque de 57 misiles. Lanzaron uno, su último PAC-3, y eso fue todo. Anoche hubo un ataque. No hubo defensa antimisiles. Se ha acabado todo. Y este es el fin de Ucrania. Ucrania no puede defenderse, y no puede defenderse. Eso significa que Rusia simplemente tendrá vía libre. Se habla de que Rusia ha traído una brigada de artillería norcoreana que dispara un análogo del Iskander-M, y que con esta brigada han llegado hasta 120 de estos misiles, lo que significa que Rusia nunca se quedará sin potencia de fuego. Ucrania nunca se recuperará. Donald Trump no solo le ha mentido a Ucrania sobre autorizar un Patriot, todo el mundo escuchó lo que dijo en Ankara. Os voy a dar una autorización. Sí, tenemos que pasar por este proceso, pero no habrá problema. Resulta que es un gran problema y no van a conseguir la autorización. Luego fueron y dijeron, necesitamos que nos deis 300 misiles. Trump respondió, no tenemos 300 misiles, y los misiles que tenemos van a defendernos a nosotros, no a vosotros. Nadie más tiene misiles, hay algunos almacenados, pero Europa está ahora mismo en un punto en el que no puede reducir sus reservas y defenderse. Y Europa está empezando a ver lo que se viene, que Rusia va a ganar en Ucrania. Así que Europa ya no está interesada en tirar el dinero bueno detrás del malo. Se habla de construir un sistema conjunto de defensa aérea ucraniano, creo que se llama Freya. Pero necesitan componentes, necesitan piezas. Eso significa que no tienen un sistema de misiles, y aunque lo tuvieran, aún tendrían que fabricarlo o ensamblarlo. Y claro, no hay defensa aérea. Ya sabe, allí donde se construya el Freya, irá a parar. Con el tiempo, creo que Rusia va a mantener el nivel y la intensidad de estos ataques. Van a destruir por completo la capacidad industrial de Ucrania y la totalidad de su infraestructura civil para distribución de bienes, combustible, alimentos, suministros, etc. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabe, Zelensky permitió estúpidamente que la campaña se abriera y atacara Wildberries. No sé qué estaban pensando. Habría un gran incendio, grandes llamas, mucho humo, wow. Oh.
Y eso es todo. Luego queda todo destruido. Fueron estúpidos al atacar el transporte marítimo en Azov, estúpidos al atacar el transporte marítimo en el Caspio. ¿Cómo respondió Rusia? Cerró el Mar Negro. Ucrania ya no tiene acceso al Mar Negro. Ya sabe, se acabó. Y Estados Unidos no puede hacer nada para darle la vuelta a esto. Esa es la realidad. Así que ahora Estados Unidos, ya sabe, estamos empezando a trasladar a la OTAN la responsabilidad de suministrar a Ucrania y nos estamos retirando porque llegará un momento Kabul. ¿Sabes de qué estoy hablando? Chris Donahue, en plena noche, fue el último hombre en subir por la rampa de un C-17 mientras despegaba el último avión con las últimas tropas, porque nos derrotaron. Va a haber un momento Kiev en el que se marche el último estadounidense. Está muy cerca. Ucrania no puede sobrevivir. El presidente de Ucrania puede celebrar reuniones y decir una palabra grandilocuente tras otra, pero la realidad es que no hay defensa aérea. Y sin defensa aérea, no puedes sobrevivir. Sin defensa aérea, no puedes hacer nada de lo que él está hablando. ¿Cómo puedes construir una fábrica para producir sistemas de defensa aérea cuando no tienes defensa aérea para defender la fábrica? Rusia ya ha demostrado que puede atacar cualquier lugar de Ucrania cuando quiera. Están atacando Leópolis cuando quieren. Ucrania no puede hacer nada para impedir que esto ocurra. Así que esto no va a hacer más que empeorar. Y ahora que Rusia ha ampliado la lista de objetivos por la estupidez de Zelensky y su campaña de 40 días para ampliarla a wild berries, ya sabe, la vida se volverá insoportable en Ucrania. Rusia no va a atacar, ya sabe, edificios de viviendas y cosas de esa naturaleza. Pero pronto no habrá agua. No se puede vivir sin agua. Pronto no habrá forma de distribuir alimentos, porque los centros de distribución están saltando por los aires. No habrá combustible. Rusia ha destruido 400 gasolineras en los últimos meses, 200 de forma permanente. Las otras 200 podrían repararse si Rusia no las estuviera destruyendo de nuevo. Y van a ampliar esto. Nada de producción de energía, nada de distribución de energía, ninguna capacidad industrial en absoluto. No hay trabajo. Ahora mismo, lo más grave es que no hay comida. Es época de cosecha. No hay diésel para las cosechadoras, absolutamente nada. Y aunque cosechen, no pueden llevarlo al mercado. No pueden distribuirlo dentro de la propia Ucrania, ni exportarlo para ganar dinero. Hasta el 60% de la economía ucraniana está ahora paralizada. Ucrania se está muriendo. Es un estado moribundo. Rusia la está matando mientras hablamos. Y Estados Unidos no puede hacer nada para cambiar esta realidad. Nada. Sigo teniendo curiosidad por saber por qué Kash Patel va a Rusia en octubre. Se habló de que iría a mediados de octubre. Quizás sea una nueva dirección, porque el único ámbito en el que hemos tenido conexión de ida y vuelta ha sido el intercambio de inteligencia y los asuntos de seguridad. Ha habido avisos sobre terrorismo y cosas de esa naturaleza, intercambio de información al respecto. Así que quizá Kash Patel estén utilizando, un canal en el que Rusia confía, porque Rusia no confía en Kushner ni en Witkoff. Quiero decir, Lavrov prácticamente ha cerrado la puerta. Ha dicho, que nunca fueron honestos. Y si eres tú quien está, diciendo la mentira, entonces esa mentira se te queda asociada. Así que Kushner y Witkoff no creo que tengan ninguna viabilidad. Quiero decir, ¿dejará Rusia que entren? Seguro que si Trump los envía, les dejarán entrar. ¿Tendrán acceso a Putin? Puede que sí, puede que no. ¿Pero será una conversación de calidad? No, porque ya no se confía en ellos. Nunca se ha confiado en ellos. It has never been. Bueno, siempre hubo esperanza. Siempre hubo esperanza de que pudieran cumplir. Pero después de Anchorage, quedaron expuestos como unos auténticos fraudes, unos auténticos mentirosos. Kash Patel podría entrar y aportar un nuevo enfoque. Así que ya veremos. Y miren, como alguien que viaja con frecuencia a Rusia porque quiero mejores relaciones entre Estados Unidos y Rusia, espero que Kash Patel tenga éxito.
Porque de nuevo, en un posible conflicto entre Estados Unidos y Rusia, ya sea por Ucrania, por los países bálticos o por el Ártico, Estados Unidos operaría desde una posición de debilidad. Eso significa que se usarían armas nucleares tácticas desde el principio. Y eso significa el fin del mundo. No necesitamos esto. No queremos esto. No lo deseamos. Lo que necesitamos y queremos es paz. Para cuando Kash Patel llegue en octubre, creo que la cuestión ucraniana estará aún más definida de lo que está ahora mismo. Vemos a los rusos avanzando rápidamente contra Sloviansk y Kramatorsk. Vemos rupturas del frente en Zaporilla. Vemos una reversión de la mala fortuna que se abatió sobre Gerson y Crimea. Sí, hay muchos drones. Sí, sigue habiendo muchos drones, pero no tantos. Hay que preguntarse por qué. Y la respuesta es que todos los operadores ucranianos de drones están muriendo. Los están matando. Los rusos han cambiado por completo la situación en cuanto al dominio de los drones. Hoy no se puede circular por la ciudad de Kramatorsk porque los drones rusos están por todas partes. Han limitado, ya sabe, la capacidad de Ucrania para operar libremente. Y eso es muerte instantánea. En cuanto Rusia logra superioridad de drones, es solo cuestión de tiempo que lo destruya todo, detenga cualquier movimiento, y es inevitable lo que viene después. Y la capacidad de Ucrania para responder, que antes sí tenía. Ucrania antes podía desplegar 10.000 drones al día. Imagina ser un operador ucraniano de drones y poder salir a volar, boom, todo el día, porque hay drones sin fin. Ahora no. Salen a volar, boom, vuelan otra vez y ya no quedan. Tengo que esperar al reabastecimiento. Pero cuando llega el reabastecimiento, detectan un dron ruso, ¡pum!, están muertos. O salen a recuperar un dron de reconocimiento. El trabajo más peligroso del mundo hoy es ser operador ucraniano de drones. Mueren a montones. Y las fábricas que antes podían operar sin consecuencias están siendo destruidas por Rusia mientras hablamos. Cada noche, una nueva fábrica de drones queda reducida a cenizas. Y claro, Ucrania ya no tiene capacidad para hacer eso. No tienen efectivos, no tienen brigadas entrenadas. Están perdiendo miles de hombres al día. Rusia no. Así que creo que vamos a ver un importante cambio de suerte para Ucrania en el campo de batalla. Y a medida que haga más frío, cuando empiece a helar, no habrá calefacción, no habrá agua, no habrá comida. Ya se ve desesperación política en Ucrania, con miles, decenas de miles de personas en las calles exigiendo reformas políticas. No creo que esa gente vaya a desaparecer. Y creo que a medida que empiecen a tener hambre, sed y frío, esto muy bien podría ser el fin del régimen de Zelensky. Ya sabe, y el sueño de Ucrania se ha acabado. El general Zaluzhny, que además de haber sido comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, fue embajador en Gran Bretaña y un firme defensor de la entrada de Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea, ha salido a decir: nunca formaremos parte de la OTAN. Nunca formaremos parte de la Unión Europea. Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Si no podéis ser OTAN y Unión Europea, ¿qué vais a hacer? Y él sabe cuál es la respuesta, pero no puede decirla. Vais a ser un estado agrícola residual, absorbido por el Estado de la Unión. Ucrania pasará a formar parte de las tres hermanas, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Pero su estatus quedará muy mermado porque han perdido la capacidad de, al menos de momento, creo que no van a recuperar Odessa. Puede que no recuperen Kharkov, puede que no recuperen Sumy. Quién sabe dónde trazarán los rusos la línea, pero ya veremos. Quiero decir, eso aún no está escrito en piedra. Hubo quienes defendieron que una Ucrania de post-conflicto formara parte del Estado de la Unión, aunque señalaban que, para ser económicamente viable y no convertirse en una carga para Rusia y Bielorrusia, el Estado ucraniano tendría que tener acceso al Mar Negro. Pero Ucrania nunca podría estar gobernada por alguien contaminado por el veneno de Zelensky. Tendría que ser un gobierno completamente nuevo, ruso, elegido por Rusia y bajo el control total de Rusia.
porque Rusia no puede permitir que una Ucrania hostil o neutral tenga acceso al Mar Negro. La única forma de que Ucrania tenga acceso al Mar Negro es siendo una Ucrania subordinada o una Ucrania políticamente alineada con Rusia. Y hacia ahí nos dirigimos. Es una derrota total, una destrucción, y no hay nada Estados Unidos por hacer para detenerlo. Nothing the United States can do to stop it. And you mentioned the case of the Black Sea and Y ha mencionado el caso del Mar Negro y Odessa. ¿Va Rusia a aislar de algún modo a Ucrania de la frontera que tiene con Polonia? Tienen esa conexión. Una de las principales líneas de suministro es ese ferrocarril entre Polonia y Leópolis, si no me equivoco, y están utilizando esa línea. I don't do targeting for the Russians. No elaboro listas de objetivos para los rusos. La forma más rápida de que el FBI llame a mi puerta es que yo diga, aquí tienes una buena lista de objetivos y aquí está el motivo. Pero no lo necesito. Tienen gente inteligente. Andrei Ilnitsky, ex asesor principal de Putin. Sergei Shoigu, como ministro de Defensa, ha publicado artículos escritos junto con otros exaltos oficiales rusos muy inteligentes. Habla de entre 30 y 33 objetivos dentro de Ucrania, que si los atacas, destruirán Ucrania. Y esos objetivos siempre estuvieron fuera de los límites. Y hay un par de razones para ello. Quiero decir, él no entra en eso, pero yo puedo especular. ¿Por qué Rusia se está quitando los guantes ahora? Why is Russia taking the gloves off now? Because let's be honest, I thought Russia was going to take the Porque, gloves off. seamos sinceros, yo pensaba que Rusia se iba a quitar los guantes hace 2 años. La gente decía, Scott, llevas mucho tiempo anunciando el fin de Ucrania. Bueno, podrían haberlo terminado hace 2 años, militarmente, haciendo lo que están haciendo ahora, porque esto es la muerte de Ucrania. Ucrania no puede hacer nada. Rusia siempre tuvo la capacidad de agotar las defensas antiaéreas ucranianas. Siempre. Solo hay que hacerlo con el tiempo, saturarlas, hacer que gasten sus recursos. Tienes más, ya sabes, de lo que ellos tienen interceptores, y al final tienes el control. Y entonces todo sucede como tú quieres. Pero siempre hubo una cuestión política y económica. But there was always a political and economic question. The political question was, what will Europe do? La cuestión política era, ¿qué hará Europa? Y tenemos que ser honestos. Hace 2 años, Europa estaba en una posición más fuerte que la actual. Pero los 3 grandes, Macron, Starmer y Merz, ya saben, podrían haber aprovechado fácilmente cualquier agresión rusa contra Europa para unificar a la OTAN e involucrarla, que era lo último que quería Rusia. Así que Rusia siempre evitó cualquier cosa que pudiera movilizar a Europa, sabiendo que cuanto más esperas, más rápido se derrumba Europa. Bueno, hoy Europa está literalmente en caída libre. Macron es historia. Merz, ya saben, está ahora mismo envuelto en un escándalo que podría costarle el cargo de primer ministro. Right now, that could cost him his prime ministership, and Starmer gone, and Y si Starmer se va y entra Andy Burnham, no tiene experiencia en política exterior, e Inglaterra no tiene capacidad alguna. Así que la idea de que Europa intervenga es absurda. Pero aún así, no quieres que se te vea como el agresor, y por eso tienes que darle a Ucrania la capacidad de suicidarse. Lo hicieron hace 1 año con la Operación Telaraña, ya sabes. ¿Te acuerdas? Los drones que atacaron. Rusia podría haber ampliado la guerra fácilmente entonces, pero Europa aún no estaba preparada. Vladimir Putin está ahí, mirando el tablero de ajedrez y pensando, no voy a poner mi torre en la posición que necesito ahora para lanzar el ataque agresivo contra la reina. rook in the position I need now to make the aggressive attack against the queen. Let's just play some more chess. Well, today, Sigamos jugando un poco más al ajedrez. Bueno, hoy Ucrania lanzó una campaña de influencia con 40 drones el 25 de junio, atacando refinerías de petróleo. Bueno, las refinerías de petróleo rusas llevan años siendo atacadas. Nunca han cambiado el resultado. La gente tiene que dejar de entrar en pánico. Gilbert Doctorow, dejen de escucharle. Miren lo que pasó el año pasado. Ya saben, no es la primera vez que Ucrania ataca la capacidad de las refinerías de petróleo. Miren el pánico que Occidente intentaba generar allí. Ya saben que el precio del combustible de mayor calidad, el I-95 o algo así, hoy es más barato de lo que era hace exactamente 1 año. or something like that. Today is cheaper today than it was a year ago today. ¿Lo sabías? A lot of people don't realize that.
that's cheaper. Mucha gente no se da cuenta de eso. Hoy es más barato. Ahora, un momento. Yo creía que había una crisis enorme. Creía que las colas para repostar estaban creciendo, que no tenían gasolina. Rusia tiene gasolina. Rusia vive del gas. Siempre dije, no te metas con eso. Si vas a jugar al juego de la gasolina, no te metas con la nación que literalmente se define como una enorme gasolinera. Saben hacer esto mejor que nadie. Y Gilbert Doctorow sabe que es así, pero aún así difunde desinformación. Rusia resolvió este problema. Ucrania no ha resuelto ese problema. Transporte. Shipping. They hit Azov Sea. They didn't do any damage. Atacaron los buques de asalto anfibio en alta mar. No causaron ningún daño. Entiéndelo. Oye, Gil, mira la evaluación real de los daños de combate. Quizá deberías hablar con un oficial de evaluación de daños de combate, alguien con experiencia. Ese soy yo, Gil. Si quieres hablar de ello, hablemos. Pero cállate sobre cosas que no entiendes, porque no causaron ningún daño real a Rusia en el mar de Azov. No causaron ningún daño a Rusia en el mar Caspio. Lo usaron pues si causar a los rusos. Así que Rusia ha cerrado el mar Negro. ¿No viste venir eso, verdad? Ucrania no tiene acceso al mar Negro. There's no access to the Black Sea for Ukraine. It's finished. It's over. Game changer. Se ha acabado. Se ha terminado. Esto lo cambia todo. Rusia no está sufriendo en absoluto por nada de esto. Están ganando en todos los frentes. Vladimir Putin ha esperado el momento adecuado para hacer estas cosas. Es un genio. Y en el ámbito interno, políticamente, de nuevo, quiero decir, Gilbert Doctorow puede hablar de esas personas de 80 años que están en la colina de Feodosia con las rodillas mal y que no pueden bajar al mercado porque no hay suficiente gasolina en un taxi para subir a recogerlas. A nadie le importa eso. Eso pasa en todas partes. Todos los días, en Rusia, hay personas mayores con las piernas mal que no pueden bajar al mercado. In Russia, there's old people with bad legs that can't get down to market. Doesn't change things. No cambia las cosas. Está hablando de relevar al Estado Mayor, al general Gerasimov, en el momento de la mayor victoria de Rusia. Porque Rusia está ganando, por cierto. Quiero decir, ni siquiera Doctorow puede negarlo. Sí, están ganando, pero en realidad no están ganando porque no están ganando porque están ganando. Quiere destituir al Estado Mayor cuando están ganando. ¿Por qué? Porque eso sería desestabilizador y crearía la posibilidad de un nuevo 1917 o de un nuevo momento Gorbachev, que es lo que siempre quiere Doctorow. Odia a Vladimir Putin. Quiere que Vladimir Putin se vaya. Eso es todo. No va a pasar, Gil. El Estado Mayor ha venido para quedarse porque están ganando. The general staff's there to stay because they're winning. There are some shakeups right now. Take a look. Ahora mismo hay algunos cambios. Fíjense. Un cambio importante en las áreas de contratación y logística. Ya saben, a nivel de viceministros de defensa está entrando savia nueva en las Fuerzas Armadas. Ya saben, el Distrito Militar Central y los distritos militares occidental y oriental van a tener nuevos comandantes. Eso pasa. No es el fin del mundo. Siguen avanzando. Están ganando en todos los frentes. Vladimir Putin ha elegido el momento adecuado porque ya no ha agotado Ucrania. No tienen defensa aérea. Su industria de defensa está a pleno rendimiento ahora mismo, produciendo misiles como nunca se había visto. Por lo visto, tienen muchas lavadoras en Rusia. Apparently they have a lot of washing machines in Russia because all these missiles that required the chips. Porque todos esos misiles que necesitan los chips de las lavadoras están volando y alcanzando sus objetivos. Así que al parecer, la producción de lavadoras en Rusia va estupendamente, a toda máquina. De hecho, lo expuse. ¿Tú no, Gil? No me gusta Gil Doctorow. Lo digo desde el principio. Lo desprecio. De hecho, lo considero un agente del MI6, consciente o inconscientemente. Pero Mikhail Jodorkovsky, el corrupto oligarca petrolero que huyó a Inglaterra, dirige actualmente un negocio privado de inteligencia en nombre del MI6. Literalmente acaba de publicar toda una serie de cosas que podría haber escrito Gilbert Doctorow, porque es todo lo que Doctorow ha estado diciendo. Could have been written by Gilbert Doctorow because it's everything Doctorow has been saying. And that's the point I've been trying to make. Doctorow has been mirror imaging. Ese es el argumento que llevo intentando plantear. Doctorow lleva ya un tiempo reproduciendo como en un espejo las narrativas del MI6. Y es peligroso, muy peligroso, por lo que acabo de decir antes. Si solo se trata de que Gilbert Doctorow está siendo estúpido, que lo sea. Pero las consecuencias de su estupidez tienen un carácter existencial.
Ya os lo dije, ahora mismo Estados Unidos está revisando su postura nuclear. De modo que, si tenemos un conflicto con Rusia, usaríamos armas nucleares desde el principio. Eso es del tipo de cosas que pueden acabar con el mundo. Por eso tenemos que acertar en esto. Por eso tenemos que encauzar bien las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por eso no podemos permitir que narrativas artificiales impulsadas desde Europa intervengan e influyan en el resultado final. Por suerte, Vladimir Putin es 20 veces más inteligente de lo que Gilbert Doctorow ha sido jamás o llegará a ser. Putin ha manejado todo esto de maravilla. Ahora cuenta con el pleno apoyo de la Duma. No habrá ninguna alteración el 20 de septiembre. De hecho, probablemente Putin saldrá más fuerte que antes. Estará en una posición más fuerte. Los militares estarán en una posición más fuerte. Los oligarcas estarán en una posición más débil. Estamos ante una transformación de la sociedad rusa, que por cierto tiene que producirse en este plazo, porque una de las mayores amenazas para Rusia es la edad de Vladimir Putin. Hoy ahora mismo, Putin es intocable. Me da igual lo que diga Gilbert Doctorow. Intocable. El problema es que no es Dios, y llegará un momento en que ya no pueda seguir. Y el sistema que ha construido funciona muy bien con él en el poder, pero no se ha puesto a prueba una transición a un mundo posterior a Putin. Y ahora mismo nadie está hablando realmente de esto. Nadie quiere hablar de ello. Nadie quiere pensar en la vida después de Putin. Pero Putin sí está pensando en ello, porque se preocupa por Rusia. No puedo demostrar que Putin esté pensando en ello, salvo porque siempre dice, estoy pensando en ello. De hecho, modificó la Constitución en las últimas elecciones porque está pensando en cómo será Rusia en un contexto posterior a Putin. Pero él sabe que para poder hacer con éxito la transición a un sistema de sistemas, que es lo que necesitan, Rusia no va a sobrevivir pasando de una personalidad dominante a otra. Putin no es una personalidad dominante que no quisiera serlo. Es alguien que desde el principio creyó en contar con una oposición eficaz y con un buen sistema de, ya sabes, estructuras de gobierno, una infraestructura que facilitara la transición. Necesita construir eso ahora mismo. Pero no puedes construirlo cuando estás en guerra. Putin necesita que esta guerra termine y entonces se pondrá a hacer que tenga éxito económico. Y cuando Rusia tiene éxito económico, las instituciones que sustentan ese éxito económico se hacen más fuertes, quedan más consolidadas. Y llegará un momento en que Vladimir Putin podrá decir, en 2036, creo, 2034, 2036, cuando se celebren las próximas elecciones presidenciales, él dará un paso al lado y llegará alguien nuevo. Y esa será la transición que hará grande a Rusia de nuevo. Pero ya sabe, todo lo que Gilbert Doctorow está defendiendo ahora mismo es la antítesis de esa dirección, porque ese es el objetivo británico a largo plazo. Asegurarse de que Putin fracase y de que Rusia fracase. Ya sabe, ahí es donde estamos ahora mismo. Pero creo que estamos en un momento el mundo está en un muy buen momento, gracias a Vladimir Putin. Ha superado tantos obstáculos que le han puesto por delante Europa, Estados Unidos y Ucrania al suicidarse. ¿Quién habría pensado que una nación cometería suicidio de una forma tan efectiva como lo ha hecho Ucrania? Pero Vladimir Putin es el jugador de ajedrez definitivo. Ha esperado hasta que el tablero estuviera donde tenía que estar para lanzar el ataque al rey. Y ahora mismo está en su ataque final. Garry Kasparov estaría orgulloso de Putin, si alguna ha echado plazo. Pero como Putin es un ajedrez, está destruyendo Occidente. Y al final, el rey va a caer. Rey va a caer. Sí, muchísimas gracias Scott por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer, como siempre. Gracias. Que tengas un buen día. Have a good day.